Muy buenas noches a todos los asistentes a este taller gratuito que lo brinda Psicocap, Centro de Capacitaciones y Atenciones Psicológicas. El tema que vamos a tocar hoy es terapia de la dignidad en pacientes oncológicos con un especialista en el tema, el magíster Eduardo Moras Rosado. Esta es la primera charla que brindamos hoy. Recuerden que el día viernes 10 de la mañana tenemos mitos del conductismo con una ponente desde España. El día sábado tenemos la segunda parte de trastornos alimentarias y el día domingo tenemos la última charla desde México. Está con nosotros el magíster Eduardo Moras. Adelante, Hola, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jimmy? Buenas noches, profesor Eduardo. Bien, comparto, ¿verdad? ¿Puedo compartir ahora las diapositivas? Sí, claro que sí. Ya, a ver. Me aparece todavía la opción que está inhabilitada la opción para compartir. A ver, ahora, Bueno, ahora sí puedo compartir. gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a compartir entonces. Aquí está. Me confirman si es que se logra ver la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya se puede ver, profesor. Gracias. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Muchísimas gracias, Jimmy, por el espacio. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, chicos y chicas, por haberse congregado hoy día también. Siendo las 7 de la noche, pues es un horario ya en el que algunas personas están bajando su rendimiento. Hoy ya estamos en el mes de junio finalizando y entrando a julio, un poco como que nos vamos durmiendo o esperando el descanso, pero siempre es bueno y felicito a cada uno de ustedes por el ímpetu y la fuerza que tiene para poder seguir capacitándose, ¿no? Evidentemente eso es lo que necesitan cada uno de nuestros pacientes, los clientes que estamos atendiendo. Quien les habla es Eduardo Moras Rosado, soy psicólogo clínico y de la salud, y también tengo la especialidad de psiconcología. Actualmente soy miembro del Comité de Especialidades y Oncología y Cuidados Paliativos del Colegio de Psicólogos del Perú. Bien, y bueno, también en este caso soy docente universitario. Ya llevo en el ámbito profesional un poco más de 10 años de experiencia, siempre dentro de lo que es el ámbito clínico de la salud. También he estado y actualmente estoy también en el ámbito educativo. En algún momento pude y tuve la oportunidad de estar en el ámbito organizacional. Así que bueno, la experiencia me ha podido llevar y la vida me ha podido llevar a estos tres grandes enfoques. Sin embargo, la psicología clínica de la salud y sobre todo la especialidad de psicología es la que llamó mi atención ya hace un poco más de 5 años, ¿no? Tenía la oportunidad de también estar realizando rotaciones en el INEM y bueno, actualmente trabajando de manera particular con pacientes oncológicos y con familiares de pacientes oncológicos, ¿no? Y un poco voy a traerles la experiencia que he tenido tanto en la parte práctica como también en la formación, mencionando un tema que puede ser bastante interesante y también llamativo por ser probablemente la primera vez que escucho, ¿no? Terapia de la dignidad. ¿Qué significa esto, no? Es más, o sea, ¿qué significa dignidad y cómo esto se puede llevar a realizar una terapia, ¿no? ¿Y cómo lo podemos enfocar incluso en pacientes oncológicos con cáncer avanzado con fase final de vida? Pues hoy día vengo a explicarles justamente, ya hace unos 3 años, justamente, tuve la oportunidad de llevar una formación en la Fundación Elizabeth Kluber-Ross de Brasil, bien, y bueno, tuve la fortuna de que tenía la traducción también en español. Fueron varias personas, médicos, enfermeros y psicólogos de habla hispana que pudieron ingresar a esta formación y tuve la oportunidad también de poder llevar esta formación justamente por el mismo, en este caso, médico terapeuta que ha realizado esta intervención y ha creado esa terapia, ¿no? Que es Harvey Max Chochinov, y que conjuntamente en este caso con William Breitbart, que es otro grande de
lo que es el tema del trabajo en la psiconcología, pero él maneja la terapia centrada en el sentido, que es otra de las que va de la mano con la terapia y la dignidad, y trabajan justamente con pacientes oncológicos, sobre todo en esta fase avanzada o en esta fase final de vida, ¿no? Entendamos que un cáncer avanzado es cuando la sintomatología ya ha aparecido en el paciente, es probable que se encuentre en un estadio también avanzado, incluso en un estadio en el cual se haya limitado un tratamiento curativo, ¿no? Y evidentemente ya en una fase final de vida estamos enfocándonos a que no existe un tratamiento curativo, sino más bien un tratamiento paliativo para darle calidad de vida a la persona, ¿no? Es decir, en algún momento, meses, semanas o días, el paciente va a fallecer, ¿no? Y es justamente con ellos los que vamos a trabajar nosotros. Y acá viene una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo trabajar con un paciente que va a morir? En definitiva, todos los pacientes con los que vamos a trabajar van a fallecer, ¿no? O sea, ninguno es inmortal. Sin embargo, vamos a trabajar con pacientes que nuevamente, a los meses, semanas o días, van a dejar de existir. Van a dejar a su familia, van a dejar a sus amigos, van a dejar a sus hijos, van a dejar a sus compañeros de trabajo. Probablemente sean meses, semanas o días en los que no entre en contacto ya con todas las personas que en algún momento pude estar, ¿no? Que esté más bien recluido en el hospital o de repente en casa o en cama. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos en este caso? ¿De qué manera poder generar un espacio no solamente de calidad de vida en aplacar o disminuir los síntomas físicos de dolor que puede existir, sino también trabajar el espacio psicológico y espiritual con ellos? ¿Y qué hacer? ¿No? ¿De qué manera vamos a enfocar entonces esta intervención? Nuevamente es lo que vamos a ir viendo nosotros acá. Evidentemente, este es un comprimido de lo que pudiéramos ver. Sin embargo, yo pues a Jimmy y a Psicocap le voy a compartir la diapositiva y también algunas lecturas para que ustedes, posterior a lo que es esta sesión, puedan tener mayor información, puedan nutrirse de ello y quién sabe, de aquí más adelante puedan iniciar una formación y evidentemente poder aplicarla en los pacientes. Ahora, ¿por qué trabajar desde la especialidad de la psiconcología? Porque, y esto lo hablo con números, cerca de 74.000 personas en el Perú son diagnosticadas al año con cáncer. Y 35 a 37.000 personas mueren por cáncer al año en el Perú. Bien, son números y cifras grandes. Ahora, de todo ese grupo de 74.000 personas que son diagnosticadas al año de cáncer, hasta un 25% necesitan una atención profesional. ¿Bien? Podríamos estar hablando de un 18.000, 19.000 personas. ¿Cuántos psicólogos hay en el Perú? Entre 50 y 60. Eso significa que tenemos cerca de 3.500 pacientes por atender, ¿no? Si sacamos una media rápidamente de los días de la semana que atendemos, son 5 por 52, son aproximadamente unos 260, ¿no? 260 días por 3.000 pacientes. ¿Cuántos deberíamos atender cada uno? Evidentemente la demanda es muchísimo más grande y la oferta, que en este caso vendríamos a ser nosotros, somos muy pocos. Entonces, ¿por qué viene este tema y por qué es importante? Porque hay muchas personas que necesitan un acompañante, más aún en esta fase final de vida, pero todavía no tenemos gente capacitada y preparada para poder hacerlo, aún habiendo campo, ¿no? Aún habiendo demanda, pero falta ponerle el énfasis y preocuparnos más por estas personas. Y justamente el título que tiene, Terapia de la Dignidad, es el motivo por el cual vamos a entender hacia dónde va este enfoque terapéutico. Muy bien. Sí, 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 claro, claro. Les voy a compartir la diapositiva a través de Gmail. Vamos a ver estos 4 puntos. Generalmente yo coloco una agenda, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la dignidad? ¿Ya? Vamos a verlo desde lo que nos dice la RAE, la Real Academia Española, o sea, el diccionario, y qué es lo que nos dice, en este caso, la OMS. Lo segundo es que vamos a hablar brevemente de Chochinov y la terapia de la dignidad, desde ahora TD.
¿bien? La tercera es ya enfocándonos a la terapia de la dignidad, los objetivos, las características que deben de cumplir los pacientes para poder trabajar con ellos. Y la última parte, rápidamente también la intervención. Nos vamos a dar cuenta que es una intervención bastante corta. Evidentemente tiene que ser corta porque estamos hablando de un paciente que al encontrarse en una fase final de vida, el tiempo también que tenemos se va a cortar mucho más, ¿no? No vamos a poder utilizar una terapia psicodinámica, ¿no? Porque una terapia psicodinámica de repente son 2 o 3 años a más y tenemos nosotros meses, semanas o hasta días para poder trabajar con ellos. ¿Bien? En los criterios de inclusión y de exclusión es donde veremos ello. La última parte, la intervención y brevemente cada una de las sesiones descritas. Bien, comencemos con un mensaje de Elizabeth Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross, psiquiatra suiza, fue de las pioneras de trabajar con pacientes en etapa terminal, que en ese momento se le conocía así a la hora, fase final de vida, ¿eh? Y trabajaba con personas que tenían enfermedades crónicas. Su vida está llena de momentos de trabajo con pacientes o con personas vulneradas, ¿no? Que estaban pasando un momento crítico en su vida. Desde que comenzó como enfermera en la guerra hasta que fue avanzando, se le graduó como médico, psiquiatra y comenzó el trabajo con pacientes en cuidados paliativos. Y ella nos deja un mensaje muy importante. ¿Y por qué la menciono? Porque también a partir de los estudios que ella realizó entre los años 50 y 60, la psiconcología pudo aparecer a partir de la década de los años 70. Sin los estudios que ella realizó, es muy probable que la medicina solamente hubiera optado por preparar a la persona de manera física a soportar el dolor, a ir viendo los tratamientos, pero la parte emocional hubiera quedado de lado. Entonces, por eso es que la menciono. Y ella tiene un mensaje bastante interesante y es el que les comparto ahora. Las personas más bellas son las que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha y la pérdida. Estas personas tienen una sensibilidad y comprensión de la vida inigualables. La gente bella no surge de la nada. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente la terapia de la dignidad lo que va a buscar es eso. Va a buscar que las personas a las cuales se les vaya a entregar este documento que vamos a ver justamente en un momento denominado legado, pueda quedar esa esencia de esa persona que está a punto de partir. Y que esas personas puedan recordar. Es decir, la forma en la cual voy a trascender en la vida al momento de haber terminado justamente ella, ¿no? Al momento que aparezca la muerte. Paradójico, ¿verdad? Veamos entonces qué es la dignidad, comenzando con un mensaje de Harvey Max Georginov, que es justamente el creador y el impulsador de, en este caso, la terapia de la dignidad. La dignidad forma parte de la condición del hombre, varón y mujer, ¿no? Y es importante mantenerla hasta el final de la vida y en este objetivo los equipos de cuidados paliativos tienen un reto importante. Nuevamente, los cuidados paliativos no solamente se trabajan en la fase final de vida, ojo con ello. Mientras que el paciente experimente dolor, ¿bien? Van a poder actuar los cuidados paliativos. Esto quiere decir que desde la fase del diagnóstico, el paciente puede ingresar a un área de cuidados paliativos. A veces pensamos que cuidados paliativos solamente va cuando la persona se encuentra en una fase final de vida, no hay nada más que hacer, está desahuciado, ¿no? Como se utilizaba antes esa palabra. Sin embargo, los cuidados paliativos se pueden utilizar en cualquier momento. No siempre cuando nuestro paciente se encuentra con un cáncer avanzado o en una fase final de vida, sino cuando está experimentando dolor. ¿Para qué? Con el objetivo de poder mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, Chochinov hace un hincapié con respecto a la dignidad que es parte de la condición del ser humano. Es decir, si retiramos la dignidad, la persona pierde esa condición de ser humano. ¿Y cómo quitarle a un paciente que está a punto de fallecer por la enfermedad que tiene su dignidad, que es lo único que lo mantiene en condición de ser humano en ese momento? Vamos a ver justamente este concepto a través de la RAE y a través también de la OMS. La RAE que nos dice que la dignidad es sentirse valioso, merecedor de honor, respeto o estima. Muy bien, es lo que podemos encontrar nosotros si es que googleamos el significado de dignidad. La OMS evidentemente va muchísimo más allá de ello y nos menciona lo siguiente. Es el mérito y valor inherentes
Esto quiere decir que todos lo poseemos, viene con nosotros, importante eso, de una persona y la vincula estrechamente al respeto, el reconocimiento, la autoestima y la posibilidad de tomar decisiones propias. Importantísimo esta última parte, porque es lo que nosotros ayudamos y garantizamos en nuestro paciente, aun cuando se encuentre en una fase final de vida, que él aporte y colabore en su propia toma de decisiones. Y tiene dos características importantes según la OMS la dignidad. Primero, es atribuida, porque considerarnos dignos aquellos a los que conferimos nosotros un valor, y lo segundo es intrínseca al ser humano, es decir, por el simple hecho de existir, cada persona tiene dignidad. Y no es una característica, no es un valor, no es una habilidad o no es atribuible. Es decir, que con el tiempo yo llego a la edad de 5 o 10 años y ¡pum! Ya tengo dignidad, ¿no? O llegué a la mayoría de edad y perfecto, a partir de la mayoría de edad ya tienes dignidad. No, desde el momento en el cual yo me encuentro en el seno materno, nazco, comienza la vida de un ser humano, desde ese momento es que comienzo a tener yo dignidad. Y al ser intrínseco, nadie me lo va a poder sacar. Entonces, la terapia de la dignidad va enfocada justamente a conservar ese valor intrínseco, que muchas veces se va perdiendo cuando nos encontramos en una fase final de vida y comienza uno a pensar ok, ¿para qué ya en todo caso vivir? ¿Qué voy a conseguir con ese tratamiento si sé que de acá a 1 o 2 meses voy a fallecer? Mejor lo dejo. Es más, ¿por qué no le pido al médico, al oncólogo, a la enfermera, que se pase de dosis y ahí quede mi existencia? Vamos a ver cómo afecta la pérdida de la dignidad al paciente. Y es justamente lo que busca la terapia en cuanto a esa no pérdida y lo que garantiza poder sumar a lo que vendría a ser en este caso el tratamiento médico, ¿no? Me dicen que no se llega a ver la diapositiva. Me confirman, por favor, si es que solo le está Sí, pasando se ve la a... diapositiva. El título dice Ah, ya. dignidad. Ya, perfecto, Sí. perfecto, gracias. Muchas gracias. Sí, como leí, tal vez lo que tienes que hacer es volver a ingresar. Bien, gracias, gracias. Quería estar seguro de eso. Bueno, este recuadro ustedes ya lo van a poder leer más a fondo cuando tengan la diapositiva, pero es un cuadro que quería mostrarles yo porque la dignidad no solamente la vemos desde el ámbito de la salud, ¿bien? O de la atención sanitaria, sino la podemos ver desde los cuidados paliativos, la podemos ver desde la bioética, desde la religión, desde el derecho, desde la filosofía. Es decir, hay una amplia gama de disciplinas que que ha podido interesarse por el concepto de dignidad. Nosotros nos vamos a ir más al tema de la atención sanitaria y cuidados paliativos sin dejar de lado los aportes y los conceptos de otras disciplinas más, ¿no? Acá un detalle para poder comentarles que evidentemente la terapia de la dignidad y cómo inicia esta intervención pues que tiene evidencia científica, ¿no? Que esto es algo que voy a compartir también luego, ¿no? ¿Por qué menciono esta experiencia? Porque a partir de esta experiencia holandesa es que Harvey Max-Jachinov, psiquiatra canadiense, busca el poder generar una intervención corta, individualizada, ¿bien? Estructurada, que vaya a poder a ayudar en el acompañamiento de este paciente en fase final de vida, pero que sobre todo ayude a recuperar esa dignidad que se puede haber perdido por esta mala noticia de que la enfermedad ya no tiene cura, que el cáncer ha avanzado a tal punto que lo único que queda es brindarte medicación y un tratamiento para paliar el dolor que tienes, pero no hay un tratamiento de tipo curativo, ¿no? Entonces, acá se plantea una pregunta en esta experiencia holandesa de Vandermas y colaboradores que se presentó en el Lancet en 1991, ¿no? Plantean la siguiente pregunta: ¿por qué los pacientes requieren eutanasia? Es decir, la muerte asistida, ¿bien? ¿Por qué los pacientes entonces requieren eutanasia? Y miren el valor de justamente
el tema de la dignidad con respecto a todo lo demás, incluso por encima del dolor y de los síntomas que pueden manifestar los pacientes. 57% pérdida de la dignidad. 6% dolor únicamente, 23% cansancio de la vida, 33% dependencia de los demás, 46% no vale la pena vivir, 46% dolor y otros síntomas. Entonces, fíjense el trasfondo de la eutanasia, del pedido de eutanasia de pacientes que se encuentran en una fase final de vida. El dolor físico queda en un segundo lugar y la dignidad, que tiene que ver más con un componente psicológico, espiritual, está en un primer lugar. Y ese dato es sumamente interesante, porque generalmente, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de uno? Que la persona que pide su muerte, que sea asistida por un médico, es porque no aguanta ese dolor. Porque ese sufrimiento ha avanzado a tal punto que ya no lo puede. Pero vamos a darnos cuenta que existe un dolor físico, un dolor psicológico y dolor espiritual. Esa es la parte interesante de esta investigación. A manera de resumen, evidentemente, no la voy a presentar toda, pero esta parte es la que nos interesa. Entonces, a partir de esta propuesta y de esta investigación es que comienza a generarse la investigación sobre lo que era la dignidad y se propone una intervención. Posterior a ello, ya un poco más actualizado, en el 2005 y 2007 aparecen otras investigaciones también. La primera investigación en el 2005, que se realizó justamente para poder ver el impacto de la terapia de la dignidad en pacientes canadienses y australianos, con menos de 6 meses de esperanza de vida, y el 91% de ellos dijo estar satisfecho con la intervención. El 76% mencionó que encontró un mayor sentido de dignidad. El 68% aumentó en el sentido de propósito. El 41% encontró un aumento en la voluntad de vivir. El 81% cree que ese legado, que es el documento que vamos a ver que se prepara con ayuda del terapeuta, ayudará a la familia a poder entender la vida de esa persona. Desde entonces se han realizado muchas investigaciones, en la actualidad más de 50 investigaciones en una docena de países para ver el tema del impacto y ha demostrado tasas de satisfacción de los pacientes, de los clientes altas. Inclusive, pasando en cuanto a estudios comparativos que se han realizado con intervenciones conocidas y que se practican desde los años 80, como el counseling, que se practica mucho en los cuidados paliativos, han generado bastantes similitudes en los resultados. No han habido diferencias significativas. Entonces, una nueva propuesta como la terapia de la dignidad es tan igual como efectiva que el counseling que le lleva 20 años en intervención, ¿no? Entonces, son esas investigaciones que apoyan y reafirman que la terapia de la dignidad es importante poder aplicarla para el acompañamiento de este paciente en fase final, ¿no? Y en una investigación en el 2007 que se realizó el seguimiento de los familiares de pacientes que habían recibido terapia de la dignidad, el 95% de los propios familiares, ojo con ello, ya no solamente el paciente, sino los familiares, declaró que esta terapia ayudó al paciente. Y el mismo porcentaje recomendó esta intervención para otros pacientes. El 78% de los familiares dijo que el legado que se les deja a ellos es una herramienta que les ayudó en el proceso de duelo. Ojo con ello. Y el 77% piensa que este documento seguirá siendo una fuente de consuelo para ellos y para su familia. Entonces, en resumen, tanto el paciente como la propia familia y el cuidador o los cuidadores en este caso, terminan viéndose beneficiados por la intervención de la terapia de la dignidad, aun cuando quien asista es el paciente. Ojo con ese detalle, pero es bueno reconocer que el producto de las sesiones que vayamos a tener con el paciente se lo queda el cuidador, el familiar o ese ser querido a quien quiere entregar el producto el paciente. Entonces es una intervención en la cual ganamos todos. Bien, esta manera de resumen de todas las investigaciones que hay. Luego también les compartiré algunas de ellas a través de Jim. El segundo punto, para poder ir avanzando rápidamente también, es Chochinov y la terapia de la dignidad. Quería leerles
punto antes, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el artículo primero? Bien, el primero, que generalmente es el más importante y el que engloba todos los siguientes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Se pueden imaginar que ya la palabra dignidad estaba impresa desde 1948. Y miren que nosotros le hemos prestado atención casi después de 50 años, ¿no? Entonces, desde ese momento nos damos cuenta que ya esa palabra está incluida. ¿Por qué? Tiene que haber un porqué. Y eso lo explicamos acá, ¿no? Yoshimov, psiquiatra canadiense, sigue con vida, sigue trabajando, sigue realizando investigaciones. Él ha estado especializado en cuidados paliativos. Menciona que la TD, la terapia de la dignidad, es una psicoterapia individual, breve, protocolizada, única y personalizada. Es breve porque consta de 3 sesiones. Es individual porque se trabaja específicamente con una sola persona, ¿bien? Con el paciente, no entra familia, no entra cuidador. Protocolizada porque existe una serie de preguntas que se van a realizar y paso por paso. Incluso la sesión 1, 2 y 3, ¿bien? Tienen los momentos que se van a utilizar y lo que se debe de hacer en cada una de ellas. Es única porque no hay ninguna otra igual en este caso y personalizada porque se trabaja a partir de las vivencias y de lo que desea el paciente dejar como legado a su familia o al ser querido a quien quiere entregar ese documento. No se trabaja a sugerencia o a recomendación del terapeuta. ¿Bien? Entonces, la enfermedad avanzada puede deteriorar capacidades físicas, psicológicas y espirituales de la persona, pudiendo afectar negativamente aspectos tan importantes como el sentido de la dignidad. ¿Y por qué se menciona entonces el sentido de la dignidad? Porque cuando entremos a hablar justamente sobre lo que es la TD, vamos a darnos cuenta que a la pérdida del sentido de la dignidad va a traer como consecuencias desde síntomas ansiosos y depresivos hasta la ideación suicida o la pérdida del sentido de vida, ¿no? Entonces veamos este tercer punto, que justamente en la cual vamos a hablar ya sobre la terapia de la dignidad. ¿Ven? La TD, la terapia de la dignidad, ha sido diseñada para abordar, veamos acá, el sufrimiento existencial y los trastornos psicosociales en las personas próximas al final de su vida. Acá hablamos de personas próximas al final de su vida, no solamente desde la enfermedad oncológica, sino de cualquier tipo de enfermedad. Ojo, bien, pero acá lo estamos abordando y lo estamos dirigiendo al paciente oncológico. Basados en la premisa de que para muchos pacientes el mantenimiento de la dignidad está conectado con la idea de que algo de su esencia trascenderá o sobrevivirá a su muerte. Es una de las grandes preguntas que se hacen las personas cuando están a puertas de la muerte. Posterior a mi muerte, ¿habrá algo, habrá alguien que pueda en este caso recordarme? ¿Qué pasará con ellos, no? Nuevamente, las personas podrán decir o hablar de mí. ¿Y qué hablarán de mí? ¿Qué recordarán? ¿Qué es lo que yo estoy dejando acá en mi vida? Muy aparte de repente una familia, ¿no? Muy aparte de hijos, muy aparte de nietos, lo que más estoy dejando, de qué manera estoy trascendiendo en ellos y en los demás. Es justamente que este documento da ese poder, ¿no? Entonces, independientemente del sentido de contribución que tengan las personas, esta intervención a menudo genera una sensación de utilidad, ¿bien? Al poder hacer algo valioso para los demás. Es decir, en este caso, ese algo valioso para los demás es según a quien desee o a quienes desee entregar este documento el propio paciente. Nosotros no sugerimos. Si el paciente se lo quiere dar a su mejor amigo y no a su esposa o no al esposo, no a sus hijos, es la decisión del paciente. Bien, nosotros no podemos interceder, no podemos indicar, no podemos sugerir. El paciente es quien lo hace porque lo va a entregar a personas significativas para él o para ella. Entonces, ¿qué es lo que se genera como producto? Un documento personal que podrá ser leído y compartido por sus seres queridos y las generaciones posteriores.
Generalmente, en una gran mayoría de casos, ¿bien? Casi todos de ellos, el documento es compartido a los familiares. ¿Bien? Entonces, este documento va a tener la esencia de esa persona y va a ser como un libro de la historia de vida del mismo, pero que se va a ir guiando a través de algunas preguntas que ya más adelante vamos a ver. Por eso es que la terapia de la dignidad es protocolizada, ¿no? Este tema y este punto es importante porque nos trae justamente a colación el tema de la dignidad y qué significa el perder el sentido de dignidad. ¿Qué pasa cuando la persona comienza a perder ese sentido de dignidad? Comienzan los deseos de adelantar la muerte, la eutanasia, ¿no? Nos damos cuenta que ha habido una pérdida del deseo de seguir viviendo, altos índices de sintomatología depresiva. La desesperanza está por los aires, ¿no? Volando al extremo. Y los síntomas ansiosos también se han elevado. Entonces, nuestro paciente, con semanas o días de vida, ¿será merecedor de vivir una vida así? En la que a cada momento, minuto, hora, piense en adelantar su muerte, el darse cuenta que está vacío, vacía, darse cuenta que no hay un mañana porque el día siguiente puede haber fallecido. ¿Bien? Entonces, a partir de todos estos síntomas, ¿bien? Que podemos encontrar en nuestros pacientes que han perdido este sentido de dignidad, es que nos vamos a enfocar en la intervención, en lo que vamos a hacer nosotros. Sin embargo, para poder iniciar nosotros una intervención, siempre debemos de tener en cuenta que hay criterios de inclusión y criterios de inclusión. Los criterios de inclusión son los que nos ayudan a poder decir, ok, te recibo como paciente para terapia de la dignidad. Y los criterios de exclusión es, muy bien, no puedes ingresar a realizar la intervención conmigo, ¿no? No eres tributario a la terapia de la dignidad. ¿Qué es lo que me hace ser incluido y excluido entonces frente a esta terapia? Al momento de ser incluido, puede ser cualquier persona cuya vida se encuentre amenazada o limitada en una fase final de vida, ¿no? Lo siguiente que tiene que ver con pacientes que estén interesados y motivados para participar de la intervención. La primera sesión es justamente una sesión de psicoeducación en la cual se le plantea cómo se va a realizar el trabajo y se le comparten las preguntas para que pueda estudiarlas y responderlas durante la segunda sesión. Y lo tercero, que va enfocado a pacientes con enfermedades de neurodegenerativas, con enfermedades renales en estado terminal, ancianos frágiles, pacientes oncológicos, enfermedades crónicas en fase final de vida. Bien, los criterios de inclusión son bastante sencillos. Si nos vamos a los criterios de exclusión, acá sí tenemos que ver que la esperanza de vida de la persona, del paciente que va a someterse a la terapia de la dignidad, no sea menor de 2 semanas. ¿Bien? Porque puede ser de que no llegue a culminar el trabajo o la intervención. Lo segundo es de que el paciente no tenga la suficiente lucidez y puede estar presentando delirios o alucinaciones por las fiebres altas que puede estar presentando al final de la vida. Por ello es que no se permite el ingreso de personas que tengan menos de 2 semanas de vida, ¿no? Como pronóstico. Los segundos son pacientes con capacidad cognitiva reducida, por ejemplo, un deterioro cognitivo mayor, ¿no? El cual tampoco nos garantiza que al momento de realizar estas preguntas y el estar buscando en su historia de vida nos pueda dar datos útiles para poder compartirlo. Y lo tercero, pacientes que tengan distorsión grave del pensamiento, ¿no? Delirios o alucinación, que al final no van a poder colaborar a que estas preguntas sean objetivamente respondidas. Bien, entonces por este lado están los criterios de inclusión y por el otro lado están los criterios de exclusión. Entonces, ya con ello podemos nosotros ver cuáles son los objetivos y poder ingresar a la parte de la intervención. Los objetivos de la terapia de la dignidad son los siguientes, para resumirlo en 4. Primero, el abordaje de la pérdida de sentido y significado en el proceso final de vida.
El sentido de vida tiene que ver con esa forma en la que yo veo mi futuro y qué es lo que voy a hacer hacia él. ¿Y qué voy a hacer en él, en cada momento? ¿Cómo lo voy a poder aprovechar? Aun cuando la muerte puede estar cerca. ¿Y de qué manera voy a aprovechar no solamente ese tiempo en cuanto a minutos, segundos, horas, ¿no? Sino de qué manera voy a dejar esa huella? ¿Y de qué manera voy a sentirme vivo también dentro de ese espacio de tiempo? Lo segundo es que la terapia de la dignidad garantiza el disminuir los síntomas de depresión y de ansiedad que son comunes en esta época. La disminución del sufrimiento tanto físico, psicológico y espiritual. Y la disminución de los deseos de muerte, que es una de las cosas que se comprometen al momento de ir experimentando esta pérdida del sentido de la dignidad. Muy bien, con estos objetivos ya un poco más claros, vamos dándonos cuenta de cómo va a ser nuestra intervención entonces también, ¿no? Y es por eso que ya en este punto llegamos al punto 4, ¿bien? En el que vamos a mencionar el ABCD del cuidado centrado en la dignidad, ¿bien? Por ejemplo, Max Shoshinov nos plantea este ABCD que son 4 palabras en inglés. El primero es actitud, el segundo es behavior, pero sería en español comportamiento, conducta, ¿no? La C, compasión, y la D, diálogo. Cada uno de ellos descrito en cuanto a lo que se busca que el terapeuta tenga como competencias para poder realizar la intervención. Evidentemente hemos visto nosotros criterios de inclusión y de exclusión, pero así también tenemos que ver si es que todos los, en este caso clínicos, todos los terapeutas pueden realizar también esta intervención, porque así como vieron con los pacientes inclusión y exclusión, también tiene que ver con los terapeutas. Y esto es lo que nos plantea en este caso Harvey Makhachov, ¿no? En cuanto a este ABCD centrado en el cuidado de la dignidad. Y nos habla de la A en cuanto a lo que es la actitud. Esta necesidad de los profesionales que exploren las actitudes del paciente, no de la manera que son, sino de la manera en que son percibidos. No desde mi subjetividad, sino desde lo que nuestro paciente puede indicar. Yo no me quedo con preguntas en cuanto a qué me quiso decir con esto. El paciente tiene que mencionarlo con claridad, y si es que no lo hace, yo le pregunto. No puedo inferir algo de lo que me puede estar indicando mi paciente. Y acá tiene que ver mucho con este tema de la aceptación incondicional, que en algún momento ya nosotros le hemos podido tocar o le hemos podido escuchar cuando todos hemos llegado a la parte de la psicología centrada en la persona, ¿no? Carl Rogers, la terapia centrada en la persona, que él nos deja justamente algunas competencias y habilidades del terapeuta. Y esto tiene que ver justamente con el counseling, ¿no? La letra B de comportamiento, el comportamiento de los profesionales debe estar basado siempre en el respeto y la bondad. Es decir, el ser auténticos, en otras palabras, ¿no? Yo lo estoy comparando con el counseling, ¿no? Para que se pueda ir entendiendo de cómo va el concepto de cada uno de ellos, ¿no? Por ahí vi una manito levantada, de repente tiene una pregunta para poder continuar o lo escribe por el chat, no sé si puede abrir el micrófono. Ah, ya no se preocupe. Si no, por ahí le escriben igual la pregunta por el chat. Bien, no hay ningún inconveniente. La letra C es de compasión. Y acá justamente es algo muy importante, porque recordemos que estamos trabajando con pacientes que no solamente se le ha diagnosticado el cáncer, y ya por ello eso es una mala noticia, un diagnóstico de una enfermedad es una mala noticia, y genera el proceso de duelo porque es la pérdida de la salud. ¿Bien? Y es muy probable que vayamos a encontrarlo con un cúmulo de emociones y que de repente incluso no las pueda lograr identificar cada una de ellas. Sino también que estamos poniéndole una fecha de caducidad a la persona. Si bien es cierto, todos los que estamos acá en este momento sabemos que va a llegar la muerte,
pero ninguno de nosotros sabe qué día va a llegar y no vive con la experiencia de saber qué día va a llegar. Entonces son pacientes altamente sensibles y este acompañamiento, bien, tiene que ser basado en ese sufrimiento del otro, con ese deseo de poder aliviar dicho sufrimiento. Entonces, veamos la importancia de esta persona capacitada, de este terapeuta, de este acompañante, que va a estar a lo largo de esos días, semanas que pueden quedarle de vida al paciente y el acompañamiento también a la familia, que es sumamente importante, porque son los que quedan en vida, ¿no? Y la letra D tiene que ver con el diálogo, ¿no? Este intercambio de información en una relación de colaboración, porque no es el terapeuta quien hace toda la labor. El terapeuta básicamente hace las preguntas y quien hace la mayor labor termina siendo justamente nuestro paciente. Pero este es un punto importantísimo porque es clave justamente en el cuidado de la dignidad, que el paciente se dé cuenta que muy aparte de ser paciente es un ser humano y que no todo tiene que rondar en torno a la enfermedad del cáncer, sino que también nos interesa mucho más la vida y quién es esa persona. El trasfondo de lo que nosotros vemos, que es un pequeño momento en su vida, que le tocó jugar el rol de paciente en ese momento frente a nosotros. Pero el paciente no es solamente paciente, es Juan, es María, es José, es Josefina, es Angélica, es Omar, es Jesús, es Marisol, etcétera. ¿Bien? Cada uno tiene su nombre y cada uno tiene su apellido. Puede ser el paciente 5 del cuarto 8, ¿bien? Pero recordemos que tiene un nombre, no solamente es un paciente. Nosotros vamos mucho más allá de solo interesarnos en la enfermedad y en lo que tiene que hablar sobre ello, sino vamos a conocer a esa persona y la vamos a mostrar a través de este documento. Muy bien, son esos cuatro, digamos, competencias que tienen que ser observables al momento de realizar la intervención. Y es acá donde ya para poder ir, en este caso, finalizando la sesión, vamos a ir a hablar sobre cada uno de los puntos de las sesiones, ¿bien? Justo acabo de abrir el chat y me dice, no entiendo la actitud. La actitud tiene que ver con el hecho de poder, al momento de entrevistar y de dialogar al paciente, de no presuponer y no suponer lo que nos debe indicar. Es decir, no tiene que partir la información que yo tengo o que yo obtengo de mi paciente de mi subjetividad, sino debo de tomar las cosas tal cual esta persona las está contando, desde su propia perspectiva, desde su propia óptica, y es lo que tengo que aceptar. Por eso hacía este símil con el tema de la aceptación incondicional, ¿no? Haya podido ser A, B o C, que yo pueda considerar muy bueno o como muy malo, es lo que me está narrando el paciente y es lo que voy a orientar en el legado que pueda aparecer, ¿no? Por eso sí, esa comparación, digamos, al ras de lo que también en algún momento Rogers nos hablaba dentro de lo que era la terapia centrada en la persona, ¿no? Estoy en mi Zoom, clases y Perfecto, entonces avanzamos justamente ya a estos tres últimos momentos, ¿no? Que son las tres sesiones. El momento 1, 2 y 3 corresponde a la sesión 1, a la sesión 2 y a la sesión 3. Por eso es que la terapia de la dignidad tiene esta característica, ¿no? De que es breve. Y nuevamente le explico la brevedad porque estamos lamentablemente el tiempo no está a nuestro favor, ¿no? No podemos utilizar otro tipo de intervenciones, porque generalmente las intervenciones, incluso hasta más cortas, como puede ser terapia breve, pueden ser 4, 6, 8 sesiones, ¿no? Y no garantiza que vayamos a llegar a esa última sesión que pretendemos, ¿no? Por eso es también la efectividad que tiene esta intervención. El primer momento, la primera sesión que vamos a tener nosotros, de fondo, lo que buscamos es explicar primero en qué consiste la intervención, la terapia y la dignidad, cuál es la finalidad, y a partir de ello vamos aclarando las dudas que tenga nuestro paciente. Evidentemente, antes de ello hemos tenido que revisar que el paciente cumpla los criterios de inclusión
y que no cumplen los criterios de exclusión, si no, no podríamos trabajar con el paciente. Lo segundo es recabar la información importante del paciente, que son los datos sociodemográficos, pero también de los destinatarios. ¿Bien? Porque el legado, que es el producto que se va a sacar de esta intervención, se le va a entregar al paciente en cuanto a quiénes sean estas personas a las que él o ella desea entregar ese documento. Nosotros siempre vamos a hablar de seres queridos. ¿Bien? No vamos a hablar de familia, porque ahí estaríamos restringiendo el deseo que pueda tener el paciente. Nuevamente, no es lo común, pero el paciente tal vez desea dejarle a su vecina este documento, más que de repente incluso a la propia familia que pueda tener viva. ¿Ok? Es la decisión del paciente, ¿no? Por eso hablamos nosotros de seres queridos. ¿No? Luego se entrega el formato de preguntas de la terapia de la dignidad, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿bien? Para que pueda ser leído por el paciente, y el paciente tiene la opción de poder escoger de todas esas preguntas cuáles son las que les gustaría contestar y cuáles son las que de repente no quisiera tocar. Generalmente, y en la mayoría de casos, el paciente está conforme con cada una de las preguntas. Personalmente no me ha pasado que el paciente haya dicho, esta pregunta sí prefiero no comentar. Pero se puede dar el caso, por eso de igual manera se entrega el formato, porque la idea no es llegar a la sesión, hacer la pregunta y que el paciente diga, no, no, esto yo no quiero, pero no me habías avisado que esto o aquello, y deje en el aire la intervención y al final no se obtenga el producto. Por eso, previamente le hemos compartido el formato con las preguntas para que el paciente también ya en la siguiente sesión pueda traer un material más preparado de lo que va a responder. ¿Correcto? Este es en torno a la primera sesión. En la primera sesión también se le indica al paciente que la segunda, en la cual se va a generar esta ronda de preguntas y en la que el paciente va a ir respondiendo, vamos a grabar dicha sesión, bien, con grabadora de audio. No de video, porque tenemos que darnos cuenta también que el paciente, al encontrarse en fase final de vida, no se va a encontrar en las condiciones más óptimas como para poder grabar un video y presentárselo a la familia, ¿no? La familia generalmente desea tener un buen recuerdo de una persona que está al 100%, ¿no? En su vitalidad, en su físico, de forma emocional, y no una persona que se ha podido deteriorar por la enfermedad. Por eso es que el audio es lo que nos interesa a nosotros como terapeutas. Y le indicamos que vamos a grabar porque tenemos que tener su autorización, evidentemente, ¿no? Su consentimiento. El segundo momento, sí, lo voy a mostrar justo a la siguiente, no te preocupes, la muestro a la siguiente las preguntas. ¿Ah? El segundo momento, la segunda sesión, ya colocamos la grabadora y lo que hacemos es justamente comenzar la entrevista a través de las preguntas, y esto gira en torno a los temas que el paciente haya decidido expresarse. Por eso es que en la primera sesión le entregamos el documento para que pueda leerlo y indicarnos estas preguntas. Sí, esta de acá prefiero no hacerlo. La idea es de que el paciente se sienta cómodo, porque tampoco le voy a generar preguntas incómodas y mi paciente no quiere responderlo, lo deja al aire y se terminó la sesión y al final no generamos lo que queremos generar, ¿no? Y el paciente se lleva una mala impresión de la intervención. Se realiza el cierre de la sesión asegurando que el paciente se encuentre tranquilo y satisfecho con lo que haya podido indicar. Y al final de la sesión, el terapeuta, nosotros, procederemos a transcribir el contenido del audio y a la edición del mismo. Generalmente, ¿qué es lo que se le pide en este caso al terapeuta? Como el terapeuta es probable que no vaya a tener el tiempo para la transcripción, de que pueda recurrir a alguien, de que pueda transcribir todo lo que se ha podido decir en cuanto a pregunta y respuesta. Y que lo coloque de una manera narrativa con las mismas palabras, si hay errores con los errores, porque recuerden que ese documento es como si hubiera estado hecho, y es así, de puño y letra, bien, del paciente. Y si es que el paciente dice una palabra de manera equivocada, no sé, en vez de decir haya, dice aiga, bueno, colocamos aiga nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la característica del paciente. No podemos cambiar nosotros, ya que la persona, ese ser querido, cuando lea, se va a dar cuenta que es la esencia del paciente.
Y si nosotros corregimos esos pequeños errores que pueden tener de redacción, de vocalización, se pierde quién es la persona que le está comentando. Y eso les puede pasar a ustedes también, ¿no? Cuando ustedes escuchan a una persona, pero esa persona no tiene los mismos matices, incluso de la misma forma las frases o las palabras, es como si fuera o terminara siendo un desconocido para nosotros. Entonces, para los familiares o para los seres queridos, en este caso, va a ser importante que contenga todo ello. Por eso es que se hace la grabación y la transcripción tal y cual. Bien. Ya en ese tercer y último momento, que es la tercera sesión, lo que se hace es poder entregarle este documento y leer en voz alta al paciente para que este paciente dé la conformidad de que es el documento que desea compartírselo a sus seres queridos, o si es que hay algunos detalles que hay que corregir. De igual manera, en esta segunda, o puede ser hasta la tercera sesión, nosotros podemos pedirle al paciente que él mismo pueda crear la portada de este documento. ¿Bien? Hay personas que colocan una foto, hay personas que colocan una firma, hay personas que colocan el dibujo de algo, o algo que ellos puedan hacer de puño y letra, o un símbolo que los identifica a ellos y que los demás puedan reconocer. Recuerden que es la esencia, ese documento de la persona que está a puertas de la muerte. Se hacen las ediciones que haya considerado el paciente y una vez aprobado eso, se generan las copias que necesita el paciente para poder entregárselo él en el momento que desee a sus seres queridos. Nosotros no somos los que repartimos a su familia, al vecino, a la esposa, a los hijos, el documento. Él o la paciente lo hará en el momento indicado. Bien, ese es el resultado que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son esas preguntas? Son las que vamos a nosotros poder ver acá. Son estas 9 preguntas que se tienen. La primera pregunta, y ese es el protocolo, la entrevista estructurada de Chichinov. ¿Bien? La primera pregunta es, hábleme un poco de la historia de su vida. Considere más importantes. ¿En qué momento se sintió usted más vivo? Nuevamente, recordemos que las preguntas se las hemos formulado y se las hemos presentado antes de la segunda sesión en la cual comienza la entrevista. ¿Esto para qué? Porque si nos vamos a dar cuenta, son preguntas que son bastante profundas, son preguntas que contienen bastante información, y la idea es de que nuestro paciente traiga algo de esa información a esa segunda sesión. Además de que tenga el tiempo o sea, que tenga y que tome la decisión de responder todas las preguntas o alguna de ellas simplemente las deja en blanco, no va a responderlas y no se mencionan en la transcripción. La segunda pregunta es, ¿hay cosas en concreto que quisiera dar a conocer a su familia? Cosas que usted querría que recordasen. La tercera, ¿cuáles son los roles más importantes que ha desempeñado en la vida, ¿no? Tanto familiares, vocacionales, sociales, ¿no? En su comunidad, etcétera, ¿no? ¿Por qué son tan importantes para usted? ¿Qué piensa que consiguió con ellos? La cuarta pregunta, ¿cuáles son sus logros más importantes? ¿De qué se siente usted orgulloso? La quinta, ¿hay cosas en concreto que quisiera decir o repetir a sus seres queridos? Ojo, el tema de seres queridos y esas palabras son importantes. No podemos ceñirlo, como le decía, solo o exclusivamente a su familia. ¿Bien? Van a haber preguntas que sí, pero cuando queremos hablar en general, hablamos de seres queridos. No queremos llevar la respuesta solamente a un área, sino en general. Lo sexto, ¿qué esperanzas o sueños alberga respecto de sus seres queridos? ¿Qué es lo que quiere usted que cumplan, ¿no? ¿Cómo se los imagina usted más adelante? 7, ¿qué lecciones de vida quisiera transmitir a otros? ¿Qué consejos quisiera transmitir a su hijo, hija, marido, esposa, padres, otros? ¿Por qué se mencionan varios acá? Porque esto tiene que ver o gira en torno a los datos sociodemográficos de los seres queridos que ya hemos pedido nosotros en la primera sesión. ¿Eh? La pregunta 8. ¿Tiene alguna palabra o instrucciones para su familia para que puedan prepararse para el futuro? ¿Cuál es ese mensaje, no? Que quisiera dejarle a su familia, que pueda preservarla en el tiempo, ¿no? Y la última pregunta, a la hora de preparar este registro permanente, ¿hay alguna otra cosa que quisiera usted incluir? ¿Algún mensaje, alguna frase, alguna anécdota, algún contenido por el cual quisiera que se le recuerde?
Y ese es el último mensaje que deja, ¿no? A veces algunos colocan como una dedicatoria, algunos dejan una frase que es usual que ellos utilizan, ¿no? Un mensaje para alguien en específico. Ese es el momento adecuado para ellos. Muy bien, entonces estas 3 sesiones se centran en la primera en psicoeducar al paciente sobre el tema, en presentarle esta hoja con las preguntas, en recabar los datos sociodemográficos del paciente y de sus seres queridos. La segunda, la aplicación de las preguntas y la grabación del mismo. Al final, la transcripción de ello y la edición del mismo. Y la tercera, entregarle el documento para que se finiquilen algunos detalles que puedan cambiarse. Y si todo está correcto, se le entrega la copia para que él pueda entregarlo a su ser o a sus seres queridos que haya mencionado en la primera sesión. Este hecho de rememorar su vida, los momentos felices, bonitos, los momentos que fueron complicados, los momentos que tuvo conexión con estos seres queridos, lo que quiere dejarle a su familia, de qué manera quiere trascender en la vida, todo eso ayuda a que esa dignidad se conserve y a que se puedan cumplir los objetivos de la terapia de la dignidad. Como último detalle, lo que buscamos para conservar en la dignidad tiene que ver con la aceptación, con la continuidad del yo, con ese legado que deja el paciente, con la autonomía y el autocontrol en cuanto a esta toma de decisiones, el espíritu de lucha y la resiliencia en el paciente, la esperanza que tiene hacia su sentido de vida, el mantenimiento del orgullo, importante para el tema de la dignidad, y la preservación, que tiene que ver con el sentido de trascendencia. Lo que dejo para mis seres queridos es la forma en la cual yo quiero trascender el tiempo y en la forma en la cual quiero que me recuerden. Y a partir de ello, yo sé de que esto les ayudará incluso a poder ellos mismos superar esta pérdida. Y es la forma en la cual yo me puedo asegurar que va a haber una continuidad de mí después de la muerte. Es lo que se busca a través de la terapia de la dignidad. Bueno, él es Harvey Mashinov, quien ven acá al frente, y nuevamente la frase que dejé hace un momento, ¿no? La dignidad forma parte de la condición del hombre. Es muy importante mantenerla hasta el último día de la vida. Y ese es el objetivo de los cuidados paliativos y son los objetivos de los terapeutas de la dignidad. Hacia el final les dejo mis redes sociales para que puedan establecer algún contacto conmigo. De igual manera lo pueden hacer también a través de Jimmy. Y como les dije en un inicio, les voy a compartir la diapositiva y algunos documentos adicionales para que ustedes los puedan revisar en su momento. Y les agradezco nuevamente el espacio que se han podido dar para poder llevar esta charla de la terapia de la dignidad en pacientes oncológicos. Muchísimas gracias, profesor Eduardo, muchísimas gracias. Tenemos a Iris que nos agradece desde Honduras. Tenemos muchos asistentes de diferentes países, como lo hemos tenido en nuestra primera y segunda jornada también de capacitación psicológica gratuita que ofrece Psicocap, Centro de Atenciones y Capacitaciones Psicológicas. Profesor, antes de despedirlo, vamos a ceder con una pregunta de Nelda y con eso ya nosotros nos despedimos. Enelda, adelante, por favor. Enelda. Bueno, creo que tal vez ha dejado la mano levantada. Sí. Profesor Eduardo Moras, Sí, agradecemos. si no, Jimmy, tú sabes que puedes contactarte conmigo Sí. también, ¿ah? Sí, muchísimas gracias, profesor Eduardo Moras. Excelente ponencia, demasiados conocimientos que tenemos nosotros como psicólogos y también hay muchos estudiantes también que están participando de esta ponencia. Le agradecemos y nos volvemos a ver en una siguiente jornada. Muchísimas gracias, profesor Eduardo Moras. Muchas gracias a ustedes.